¿Alguna vez te has despertado en la madrugada, en esa hora muerta donde el silencio se siente más pesado que el ruido, con la certeza helada de que no estás solo? No me refiero a un fantasma o una sombra moviéndose. Me refiero a la sensación química en el fondo del estómago, ese escalofrío que te dice que algo te está observando, no desde un rincón oscuro, sino desde el otro lado de una puerta que tú mismo cerraste, una puerta que tú creías que ya no existía. Si has sentido eso, si has sentido esa presión en el aire justo antes de que se haga de día, entonces entenderás un poco la atmósfera opresiva que envuelve a ciertos lugares, lugares que no están malditos, sino que están equivocados, lugares donde las leyes de la física y quizás las leyes de lo divino simplemente han decidido dejar de aplicar. Y si estás escuchando esto en la tranquilidad de tu habitación, tal vez en la oscuridad, te pido que te quedes. Es importante que escuches todo hasta el final, porque las historias que abren puertas no se cierran solas. Si sientes la necesidad de compartir esto con alguien que sabes que lo va a escuchar, hazlo. Pero no lo compartas con cualquiera. Comparte esta historia solo con aquellos que tienen suficiente silencio en su vida como para que un eco los pueda asustar de verdad. Esto que te voy a contar sucedió y sigue sucediendo en un rincón olvidado de Michoacán, un lugar al que no llegas por casualidad, sino por destino o por desvío. Los pueblos pequeños de esa zona tienen un aire denso, cargado de tierra seca y secretos de generaciones, donde las casas de adobe parecen absorber la luz, y la noche no es simplemente la ausencia del sol, sino una entidad pesada que se sienta sobre el techo, esperando. Y en ese pueblo, cuyo nombre prefiero no mencionar para que la curiosidad no te arrastre a buscarlo, existía un pozo. No era un pozo nuevo. De hecho, los viejos del lugar decían que estaba allí desde antes de que ellos nacieran, antes de que sus abuelos nacieran. Estaba situado en las afueras, en lo que alguna vez fue el patio trasero de una hacienda que se quemó hasta los cimientos en la época de la Revolución. Lo único que quedó en pie, misteriosamente intacto, rodeado de maleza seca y piedras calcinadas, era este pozo. Estaba construido con piedra volcánica oscura, gastada por el tiempo y el uso. No tenía brocal, solo una ancha boca circular con unos 2 metros de diámetro, como si alguien hubiera puesto un anillo gigante de piedra negra sobre la tierra. Estaba seco, por supuesto. Nadie recordaba haber sacado agua de ahí en décadas. Era más bien una cicatriz en el paisaje, un recordatorio de que debajo de nosotros no hay solo tierra, sino una profundidad insondable. Al principio era solo un pozo viejo. Los niños jugaban a arrojar piedras para escuchar el eco, y el eco era espectacular. Caía la piedra, tardaba varios segundos, y luego venía el sonido seco y profundo como un golpe en un tambor de piel tensa. Luego venía el eco, que regresaba distorsionado, viajando por las paredes de roca pulida, subiendo desde la negrura como un fantasma acústico. Pero, a medida que el tiempo pasaba y los niños crecían y la curiosidad se volvía más oscura, la gente empezó a notar algo extraño. El eco nunca era exacto. Si arrojabas la piedra y gritabas «¡Órale!», el pozo te devolvía el golpe de la piedra, pero luego el eco no era un simple «¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!». Era algo diferente. A veces volvía como un gemido largo y bajo, un zumbido que parecía vibrar dentro de tus huesos. Otras veces, y esto era lo que realmente empezó a sembrar la semilla del miedo, volvía con un timbre que no era humano, pero que intentaba imitar el lenguaje. El verdadero terror comenzó cuando un joven del pueblo, un muchacho conocido por su bravuconería y su escepticismo, se atrevió a hacer la prueba definitiva. Se paró en el borde del pozo. Era de noche, claro.
Las historias prohibidas siempre suceden cuando el sol ya se ha retirado y la luna, si es que está, solo sirve para proyectar sombras mentirosas. Este joven, lo llamaremos Pedro, se inclinó sobre el borde. El aire de la noche era frío, pero cuando se asomaba al pozo, sentía que un soplo de calor húmedo le subía al rostro, con un ligero olor a humedad y a tierra removida. Pedro, queriendo demostrar a sus amigos que todo era solo acústica, gritó, usando toda la fuerza de sus pulmones, una simple pregunta. «Hola, ¿quién anda ahí?» Esperaban el eco habitual, o quizá el zumbido inquietante. Pero no. La respuesta tardó unos 5 segundos en llegar, lo que indicaba que el sonido venía de muy, muy abajo, y cuando regresó no era un eco, era una voz. No era la voz de Pedro, era una voz áspera, como si la garganta que la emitía estuviera llena de grava y polvo, y la voz, aunque distorsionada, articuló la palabra de Pedro, pero invertida. Pedro había gritado, «¡Hola!». La voz regresó, «¡Hola!». Pedro había preguntado, «¿Quién anda ahí?». La voz respondió con una lentitud deliberada, casi masticando las palabras, «Ahí, anda». «¿Quién?». Los amigos de Pedro se echaron a correr. Él, en cambio, sintió una fascinación mórbida, ese tipo de atracción fatal que te congela cuando sabes que algo terrible está a punto de suceder. Se quedó pegado al borde sintiendo ese calor húmedo subir y se dio cuenta de algo crucial. Esa voz no estaba repitiendo su pregunta, estaba respondiendo. La primera regla del pozo, la regla que nadie verbalizaba hasta ese momento, era que el pozo no te devolvía tu voz, te devolvía la suya. Y su voz estaba aprendiendo. Pedro volvió una segunda noche, solo. El miedo ya no era un aguijón, sino una manta pesada que lo cubría. Él se inclinó, esta vez con la voz más baja, casi en un susurro, porque sabía que lo de abajo, fuera lo que fuese, estaba escuchando con una atención que un ser humano jamás podría prestar. Le preguntó algo personal, una tontería, una preocupación que había tenido ese día sobre una cosecha fallida. «Oye, pozo», murmuró, «¿la milpa se va a secar?». El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de espera, era un silencio de análisis. Era como si el vacío estuviera pensando, y después de un tiempo que a Pedro le pareció eterno, la voz regresó. No era grave, ni áspera. Esta vez era una voz monocorde, plana, pero con un timbre que reconocía vagamente. Era la voz de un anciano que había muerto en el pueblo hacía años, don Ezequiel. Y la voz del pozo, usando el timbre del muerto, dijo, «Ya está seca, Pedro». Pedro sintió que la sangre se le helaba. La milpa aún no se secaba, pero las primeras hojas amarillentas ya se veían esa tarde. El pozo no estaba prediciendo. Estaba afirmando un futuro tan cercano y seguro que ya era un hecho. Estaba demostrando que su conocimiento no era solo acústico, sino temporal. Sabía lo que Pedro sabía, y sabía lo que Pedro pronto sabría. La historia del pozo que respondía dejó de ser una leyenda de borrachos y se convirtió en una verdad opresiva. Los pobladores empezaron a rodear el lugar con espinos y alambres, no para proteger a nadie de caer, sino para evitar acercarse demasiado. Se estableció un pacto tácito, no se habla con el pozo. Pero el miedo es un animal curioso, y la curiosidad es su alimento principal. La gente empezó a usar el pozo de una manera perversa. Cuando alguien quería saber un secreto que no podía preguntar a nadie, iba al pozo. Iban a solas, aterrados, y preguntaban cosas que solo el silencio y la desesperación se atreven a formular. «Me engaña mi esposa. Mi hijo regresará de la capital. ¿En dónde escondió mi padre el dinero antes de morir?». Y el pozo respondía, siempre respondía. Y lo más aterrador es que siempre, absolutamente siempre, lo hacía con la verdad más dolorosa.
la que la persona ya sospechaba en el fondo de su corazón. El pozo no revelaba secretos, confirmaba miedos, y aquí es donde el horror se vuelve íntimo, porque la voz del pozo no permaneció estática. Al principio era áspera, luego se convirtió en el timbre de don Ezequiel. Pero luego, la gente que iba y le hablaba, juraba que el pozo respondía usando el timbre de voz de un pariente cercano que había muerto recientemente. Imagina la escena. Tú estás en la oscuridad total, solo, hablando hacia una boca negra en la tierra. Y de pronto, la voz de tu abuela, la que perdiste hace 3 meses, te contesta desde abajo, con la misma cadencia, el mismo arrastre en la R que ella tenía, para decirte la verdad más espantosa que podrías escuchar. El pozo no solo era un oyente, era un parásito vocal. Estaba absorbiendo las voces de los muertos del pueblo, de aquellos que yacían bajo la tierra de Michoacán, y las estaba reutilizando. Y este conocimiento, esta certeza, llevó a la gente a un desasosiego terrible, porque si el pozo podía usar las voces de los muertos, ¿qué más había en él? ¿Qué clase de memoria o inteligencia residía en esa negrura infinita? Una de las historias más crueles es la de una mujer, doña Elena. Ella había perdido a su hija pequeña. La niña había muerto por una fiebre. Elena estaba destrozada, consumida por el duelo y por el remordimiento, pues siempre pensó que había tardado demasiado en llevarla al doctor. Una noche, incapaz de soportar más la culpa, se dirigió al pozo. Llevó un pequeño ramo de flores secas, como si fuera una ofrenda a la nada. Se arrodilló, llorando. No le preguntó nada sobre la vida o la muerte. Le preguntó algo que solo una madre doliente preguntaría. «Hija mía», sollozó Elena, aunque sabía que no era su hija quien escuchaba, «¿me perdonas? ¿Me perdonas por haber tardado?» Y después de un silencio que duró casi 1 minuto, la voz regresó. Era una voz infantil, débil, con ese tono nasal característico de los niños. La voz de su hija, y dijo algo que ningún eco podría haber inventado. Dijo algo que la rompió por completo. La voz de la niña susurró, y el susurro, aunque débil, se elevó desde el fondo del pozo con una claridad escalofriante. «¿Tardaste en qué, mamá? Yo solo recuerdo el frío». Esa respuesta no era una simple confirmación de un miedo, era una herida, era una demostración de que lo que había allí abajo tenía la capacidad de causar dolor emocional profundo, de elegir las palabras precisas para perforar el alma. El pozo se estaba volviendo personal, se estaba volviendo un espejo oscuro de la culpa colectiva y del dolor individual. Y esto es lo que quiero que entiendas. Cuando el pozo comenzó a responder con frases sencillas, era inquietante. Cuando empezó a responder con verdades personales usando las voces de los muertos, se volvió opresivo. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que todos supieron que la cosa no iba a parar, ocurrió cuando el pozo dejó de esperar la pregunta. Había un par de chicos, de 14 o 15 años, que se acercaron una tarde, llenos de valor falso, para gritar insultos al agujero. Querían provocar una reacción, escuchar el eco áspero, cualquier cosa que les recordara que solo era un juego. Se pararon en el borde, listos para gritar la peor grosería que se les ocurriera. Abrieron la boca, y antes de que saliera una sola sílaba de sus gargantas, antes de que pudieran empujar el aire, el pozo se adelantó. Subió desde el fondo un gruñido, y luego una voz, la voz de un adulto joven, desconocida para los muchachos, una voz que sonaba frustrada, impaciente, y la voz dijo, con una claridad terrorífica, como si estuviera a solo unos centímetros de la superficie, «Ya cállate y pregunta de una vez lo que tienes que preguntar». El pozo estaba leyendo la intención. Había dejado de ser reactivo para volverse proactivo. Sabía por qué estabas ahí antes de que tú mismo lo supieras. Había cruzado la línea del simple diálogo para entrar en la telepatía, o algo peor.
Se había convertido en un cazador de pensamientos, y a partir de ese momento el miedo se transformó. Ya no era un miedo a lo que el pozo diría. Era un miedo a lo que el pozo ya sabía sobre ti. El miedo era que el pozo te conociera mejor de lo que te conocías a ti mismo. Ahora, si me estás escuchando en la noche y sientes esa pequeña punzada de curiosidad, esa necesidad de saber qué más sabe el pozo, qué ocurrió con los pobladores que hablaron demasiado con él, te pido que te quedes hasta la siguiente parte. La cosa se pone mucho peor. Porque ¿qué sucede cuando lo que está en el fondo del pozo no se conforma con saber tus secretos? ¿Qué sucede cuando empieza a exigirte algo a cambio? Hay un costo por la verdad, y el pozo de Michoacán estaba a punto de empezar a cobrar. Piensa en eso mientras revisas las esquinas oscuras de tu habitación, porque hay lugares donde la noche no está vacía, solo está muy, muy atenta, y a veces el silencio que sientes ahora mismo es solo el espacio entre tu pregunta y la respuesta. Y si crees que algo de esto te ha pasado, escríbelo. Dime, ¿lo has escuchado? Dime, no estoy solo. Y recuerda bien lo que te dije. No es el pozo el que responde. Es lo que está dentro, aprendiendo tu voz. Y está cada vez más cerca de la superficie. ¿Alguna vez te has despertado con la madrugada sintiendo que te falta el aire? Pero no por una pesadilla, sino porque la ausencia total de sonido es más pesada que cualquier ruido. Es en esos instantes de silencio absoluto, cuando la casa respira lentamente a tu alrededor, que la mente comienza a llenar los huecos con cosas que no deberían estar ahí. Y de eso se trata este pozo de Michoacán. No de lo que arrojas, sino de lo que la tierra te devuelve una vez que has roto el pacto de la mudez. Si te quedaste en la primera parte, ya sabes que la leyenda no trataba de un monstruo que habita en la profundidad de la roca, sino de una respuesta tan precisa, tan íntima, que lograba desmoronar la realidad de quien la escuchaba. Te lo dije antes y te lo repito ahora. Hay puertas que es mejor dejar cerradas y hay ecos que deberían morir solos en el abismo. El problema con la curiosidad, sobre todo, esa curiosidad que se enciende en la oscuridad, es que se alimenta de la desesperación. Raúl, el último hombre del que pudimos seguir el rastro en el pueblo, ya no buscaba una confirmación de la leyenda. Él buscaba una confrontación. Había escuchado el rumor de su propia voz, repetida por una garganta imposible que le sabía a piedra mojada y aire viejo. Pero esa repetición no era lo que le robaba el sueño. Era el segundo, el medio segundo de sonido que venía después del eco, un susurro tan bajo que se ahogaba en el viento de la boca del pozo. Raúl había decidido que iba a grabarlo. No solo grabaría la respuesta clara, la burla fonética de la tierra, sino esa modulación, ese murmullo que se arrastraba inmediatamente después, como si la entidad, o lo que fuera, estuviera escupiendo una palabra prohibida justo cuando pensaba que nadie más la oiría. Y si ya sientes esa opresión en el pecho, si la piel se te ha erizado solo de imaginarte inclinado sobre esa oscuridad, detente, todavía estás a tiempo de cerrar esto. Pero si elegiste seguir este camino con nosotros, haz un pacto de silencio ahora. Sabes que estas historias te persiguen después, así que quédate hasta el final, escúchalo todo y asegúrate de que, si no estás solo en tu casa, al menos lo sepas. Suscríbete si te atreves y comparte la carga. Volvamos a Raúl, en la medianoche más fría que pudo encontrar en el corazón del invierno michoacano. Llevaba un equipo de grabación delicado, demasiado profesional para el barro y la maleza, y un par de lámparas que más que iluminar, parecían subrayar la densidad de la negrura que había más allá de la luz. Él no fue solo. Siempre había un miedo elemental,
esa precaución humana de no ir solo a donde habita lo antinatural. Pero no había nadie con él. Él se había convencido a sí mismo de que la soledad era la única manera de garantizar la pureza de la grabación. Cualquier otro respirar, cualquier otro crujido de ramas arruinaría la evidencia. Llegó al perímetro de piedra seca, donde el viento helado hacía un chiflón constante al rozar el agujero. La noche era una capa gruesa de tinta. Si hubieras estado ahí, no habrías visto nada, solo la línea débil de tu propia respiración, suspendida y helada, pero sí habrías escuchado. Escucharías el latido frenético de Raúl, el frote de su chamarra contra la hierba seca mientras se arrodillaba. Montó el micrófono con un cuidado obsesivo, suspendido justo sobre la boca del pozo, apuntando hacia abajo, esperando capturar la reverberación de la voz de la tierra, pero sobre todo, esperando atrapar la traición del silencio. Se quedó quieto, tratando de regular su pulso. Había una regla no escrita, una certeza que todos los que se acercaban al pozo sentían en la médula. Lo que le preguntaras era lo que te respondería. No podías engañarlo con una pregunta trivial, tenía que ser algo que te pesara, algo que definiera tu miedo más hondo. Raúl tomó aire. Su voz, al salir, sonó absurdamente frágil y pequeña contra la inmensidad de la noche. Se inclinó y gritó una pregunta que nadie más en el mundo conocía, una culpa enterrada bajo años de rutina y negación. No puedo decirte qué gritó. Los detalles de la culpa de Raúl son irrelevantes. Lo que importa es lo que pasó inmediatamente después. Hubo un lapso de silencio, un beat largo y pesado, donde solo se escuchaba la distorsión sutil de la cinta grabando, y luego el eco. La voz regresó desde abajo, resonando en el cilindro de piedra, repitiendo exactamente la pregunta de Raúl, con su misma entonación, su misma cadencia. Esos sonidos ya los conocía, eran el mito, pero el silencio que siguió a la repetición no duró. Inmediatamente, como si el pozo se hubiera reído y luego se hubiera puesto serio, llegó el sonido que Raúl buscaba. No era un susurro simple. Era una articulación compleja, baja, como si alguien estuviera hablando en voz normal, pero a través de metros y metros de agua estancada y tierra mojada. Raúl, paralizado, apenas podía respirar. En el silencio de la noche, amplificado por sus audífonos de alta fidelidad, la voz baja se hizo presente, y la voz no respondió la pregunta. La voz no dio una explicación. La voz lo llamó por su nombre completo, pronunciando el apellido con una lentitud y una familiaridad que helaron la sangre de Raúl. No solo eso, la voz articuló una frase de una sola palabra, una palabra que definía el acto de su culpa, esa cosa que Raúl creía haber sepultado bajo 1000 llaves en su memoria. Escucha, no fue una revelación sobrenatural. No fue un demonio anunciando la caída de la humanidad. Fue la prueba de que el pozo no era un simple repetidor acústico, era un receptor. Recibía la intención, la culpa, el peso emocional de la persona que se inclinaba sobre él, lo procesaba y luego lo devolvía, no como eco, sino como una certificación de la miseria interna. El pozo era el espejo del alma, pero un espejo que te llamaba por tu nombre y te recordaba aquello que creías olvidado. Raúl se arrancó los audífonos. El silencio de la noche, al regresar, fue 100 veces más ruidoso. Se levantó tambaleando, incapaz de entender cómo un agujero en la tierra podía conocer los detalles de una noche de hace 10 años que él solo había confiado a su diario mental. Su mente buscaba explicaciones. ¿Alguien lo siguió? Hay un sistema de tubos que conecta el pozo con algún punto de escucha, pero la precisión del tono y el conocimiento íntimo eran imposibles de justificar con tecnología o espionaje. Tomó la grabadora, encendió la luz de la pantalla y comenzó a rebobinar.
Necesitaba escucharlo de nuevo, necesitaba analizar la frecuencia, el timbre, la textura de esa voz que lo había humillado y expuesto en la soledad de la noche. Llegó al punto exacto. Presionó play, la pregunta, el eco idéntico, y luego el nombre, la palabra. Pero esta vez, cuando la grabadora reprodujo ese susurro terrible, esa articulación grave que sabía a tumba, vino algo más. La grabación continuó por unos segundos, y Raúl escuchó un sonido que no había percibido en el momento de la confrontación real. Era un sonido colectivo. Al principio sonaba como arena cayendo sobre metal, o quizás el roce de ratas. Pero al subir el volumen, al forzar la sensibilidad del oído, Raúl se dio cuenta de lo que era. Cientos de voces. Voces superpuestas, voces que hablaban al mismo tiempo, murmullos desordenados, quejas, llantos y sobre todo preguntas repetidas. Eran todos los que habían hablado al pozo a lo largo de los años, todos los que habían arrojado su secreto, su culpa, su miedo y habían recibido la terrible respuesta. Sus voces se habían quedado ahí, atrapadas en la reverberación perpetua del lugar, condenadas a susurrar su tormento sin fin. El pozo no estaba respondiendo solo con la voz de Raúl. El pozo estaba usando la voz de la colección de tormentos, del coro de los culpables que el lugar había absorbido. Y entonces, en medio de ese coro de lamentos sofocados, Raúl escuchó una voz clara, aguda, que no era la suya, que no era la del pozo. Era una voz infantil. La voz infantil gritó una sola cosa, desesperada. Y fue lo último que Raúl escuchó claramente antes de que el horror se hiciera físico. «¡No te vayas! ¡Dile que no se vaya!». Raúl reconoció la voz. Era la voz de un primo lejano, desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. Una desaparición que había quedado sin resolver, una herida abierta en la familia. Y Raúl, en ese instante de terror puro, comprendió. El pozo no solo almacenaba las culpas, también almacenaba la memoria de las víctimas. Lo que salía de ahí no era solo la sombra de quien preguntaba, sino también el dolor de aquellos tocados por esa sombra. El pozo era una herida abierta en la tierra, y Raúl acababa de caer por completo en ella. Se levantó de golpe, la grabadora cayó al suelo, el carrete de la cinta giró libremente. No se atrevió a recogerla. Corrió por la tierra seca, a través de la noche sin luna, sin mirar atrás. No corría de un monstruo con garras o dientes, corría de una verdad audible. La conclusión de esta historia, la parte que de verdad te debe poner los pelos de punta, no es lo que le pasó a Raúl esa noche en el pozo. Es lo que le pasó a Raúl cuando regresó a su casa. La cosa es que cuando tú le hablas a la tierra, y la tierra te responde con la verdad de tu alma, esa conexión no se corta al darte la vuelta y correr. La resonancia, el eco, se queda grabado en tu sistema nervioso. Raúl comenzó a escuchar cosas. No voces al principio. Eran ruidos, el goteo constante en la cocina, incluso cuando las llaves estaban cerradas. Un crujido en el pasillo, justo detrás de él, que cesaba al girar. El sonido de su propia respiración sonaba incorrecto, demasiado fuerte, demasiado forzado, como si estuviera escuchando a alguien más respirar en su lugar. Se volvió paranoico con el silencio. Si la casa estaba muy callada, sentía que las voces estaban acumulando fuerza, preparándose para inundar el espacio. Si había ruido, el ruido en sí mismo le parecía una cortina barata tejida para ocultar el murmullo perpetuo que ahora llevaba en su cabeza. El pozo, te digo, no es un lugar físico, es una idea, un contagio psicológico que se instala en la vulnerabilidad. Raúl había abierto la puerta. El clímax final llegó una mañana, mientras bebía café, tratando de convencerse de que era un día normal. Se detuvo a medio sorbo. Lo escuchó. No eran los murmullos de la grabación, era una voz,
Su propia voz. La escuchó. Venía de las paredes, del aire entre sus manos. Su voz le estaba haciendo preguntas. Las mismas preguntas que Raúl se hacía a sí mismo en los momentos de insomnio. Preguntas sobre sus fracasos, sus miedos, su futuro. Y Raúl, aterrado, se dio cuenta de que no era que el pozo le hubiera revelado su secreto. El pozo le había enseñado a su propio yo a contestarle. El pozo había roto la barrera entre el pensamiento y el oído. La mente de Raúl se había convertido en el pozo. Ahora, cuando Raúl pensaba en algo con intensidad, un recuerdo, un remordimiento, una duda, lo escuchaba. Lo escuchaba articulado, audible, como si hubiera un receptor instalado en su cráneo que amplificaba los pensamientos más oscuros y los proyectaba al espacio. Ya no podía tener un pensamiento privado. Su culpa se había vuelto externa, una constante narración de su propia miseria. El terror de Raúl no era la posesión, sino la falta de privacidad mental. Estaba siendo acosado por su propia conciencia, magnificada y burlona. Y lo peor de todo era que ocasionalmente, en medio de sus propios pensamientos externalizados, escuchaba el murmullo colectivo, el coro de voces ajenas que se habían quedado atrapadas en el pozo original. Eran los otros, los que le habían hablado al abismo, y ahora ellos también estaban en su cabeza. Raúl intentó buscar ayuda. Fue a hospitales, a psiquiatras, pero ¿cómo le dices a un médico que un agujero en Michoacán te hizo audible tu conciencia y que ahora compartes espacio mental con un coro de tormentos ajenos? Lo medicaron, lo trataron como un esquizofrénico. Pero Raúl sabía que no estaba creando las voces, las estaba escuchando. Había roto el secreto fundamental de la comunicación humana. La quietud interna. La última vez que alguien lo vio, Raúl estaba sentado en su cuarto, en una esquina, tratando de tapar sus oídos con cojines. No funcionaba. El sonido no venía de fuera. Venía de la tierra, de la pared, de la vibración de su propia sangre. El pozo, te repito, te enseña que no hay silencio suficiente para ocultar lo que eres. Te da la certeza de que tu secreto más preciado es, de hecho, el murmullo que se escucha con más claridad en el universo. Y esa es la conclusión. El pozo de Michoacán no es un lugar que te responde. Es un lugar que te transforma en un pozo. Y una vez que eres un pozo, todo lo que has guardado, lo que has tragado, todo lo que has querido olvidar comienza a salir, articulado y doloroso, para que todos, incluyéndote a ti mismo, lo escuchen sin parar. Si al escuchar esto sientes que la temperatura de la habitación ha bajado, no lo ignores. Si sientes ese escalofrío que te dice, esto no es solo una historia, hazme un favor y compártelo con alguien que sabes que está solo ahora mismo. O simplemente escribe «Escuché la tierra» para saber que no estamos guardando este secreto en soledad, porque piénsalo bien. Justo ahora, mientras terminamos, mientras te quedas solo en el silencio, ¿estás seguro de que ese pensamiento que acaba de cruzar tu mente es solamente un pensamiento? ¿O acaso ha habido un eco muy, muy sutil, justo en la nuca, confirmando algo que no querías escuchar? No te muevas. Escucha. ¿Qué es lo que la tierra te está devolviendo?